Hola, hoy vamos a hablar un poco de comprensión de lectura. Básicamente lo que tenemos que entender es que no basta con leer un libro simplemente para cumplir con una obligación académica o a veces hasta solamente para buscar o recabar una determinada información. La idea es que tomemos la lectura como un ejercicio donde nosotros le damos un nuevo significado al conocimiento, interactuamos con el texto y la idea es que logremos comprender cabalmente qué es lo que el autor o el escritor nos quiso decir. Entonces, leer es un ejercicio mucho más allá de simplemente comprender el texto escrito. Es un ejercicio de análisis crítico y de análisis y desarrollo de ideas y nuevas ideas. Entonces leer implica entender y adquirir un conocimiento, tomar nuestras percepciones, nuestras experiencias, nuestras ideas y aplicarlas a lo que estamos leyendo. Muchas veces nos limitamos a tomar la información que se nos exige desde el punto de vista de la lectura, pero no analizamos realmente qué es lo que nos quieren decir. Digamos que los componentes que maneja cualquier autor dentro de su desarrollo de la escritura de un texto determinado es que quiere dar a entender o quiere una comprensión más allá de lo que él está estableciendo en su documento. Entonces recordemos que hay diferentes tipos de documentos escritos. Podemos hablar de novelas, de cuentos, de poesía, podemos hablar de ensayos, podemos hablar de textos relacionados con temas científicos, culturales, sociales, económicos, y dentro de cada uno de ellos hay un contexto determinado y ese contexto es el que debemos analizar con mucho detenimiento, con mucho cuidado. También tenemos que buscar el significado de palabras que para nosotros no sean comunes, que no sean palabras que utilicemos en el lenguaje diario. Además de eso, también tenemos que buscar alternativas de análisis más allá de lo evidente. Muchas veces los autores, dentro del contexto de lo que están desarrollando en su redacción, buscan que la persona vaya más allá, que busque más información o que trate de entender el trasfondo de lo que quiere decir. Veamos, si leemos el siguiente texto con detenimiento, tenemos que analizar tres puntos muy importantes. Entonces hablamos ahí de que el electrón, por ejemplo, es entonces onda y partícula a la vez y se describe por una función de onda que tiene una amplitud y una fase. El cuadrado de la función de onda nos da la probabilidad de encontrar el electrón y su fase. Se puede observar porque produce fenómenos de interferencia. La física cuántica es entonces esencialmente probabilística en contraste con la física clásica, que es determinista. Ahora, es un tema común a tu experiencia, lo manejamos en el día a día, tiene que ver con nuestra área de estudio, con nuestra área de formación. El lenguaje es comprensible, realmente estamos entendiendo lo que nos quiere decir el autor respecto a lo que es un electrón y a lo que es la física cuántica, y de verdad nos interesa la temática. Nos llama la atención, podríamos sentarnos durante un buen rato a leer un libro que tuviera este componente temático o este contenido. Ahí es donde nosotros debemos buscar qué es lo que realmente nos atrae desde la lectura y qué es lo que nos interesa desde nuestra área de formación o nuestros intereses individuales. Veamos el siguiente texto. Entonces ahí hablamos que es como un relato. Habla que el joven sale de la oficina sin decir una palabra. Esa noche, cuando el padre llega a casa, ve al muchacho tendido en la sala con una manta extendida sobre la alfombra. Para su sorpresa, está cortándola por la mitad. «¿Esta no será la manta que has comprado para tu abuelo?», le dice. «Sí», contesta el joven casi sin mirarlo. «¿Y por qué la cortas por la mitad?». «Anticipación», contesta el joven. «No te entiendo», dice el padre. «¿Anticipación de qué?». «Sí», responde el joven mientras sigue con su tarea. Voy a llevar al geriátrico una mitad de la manta. La otra la guardaré para ti, para cuando tengas su edad». Esto refiriéndose a un padre que le dice a su hijo que compre una manta para llevársela a su abuelo en el geriátrico.
Es una lección de moral, es una historia que nos da a nosotros a entender que es importante que siempre tengamos un respeto y un cuidado hacia nuestros padres, o en este caso hacia los abuelos. Ahora, ¿es un tema común a tu experiencia? Sí, por supuesto, todos hemos tenido una experiencia de compartir con nuestros abuelos, con nuestros padres, o que se presente alguna dificultad o alguna, digamos, un malentendido dentro del hogar. Es un lenguaje comprensible, por supuesto, es un lenguaje muy cercano a lo que nosotros manejamos en el día a día. ¿Nos interesa la temática? Por supuesto, nos interesa porque es un tema relacionado con los valores, con los principios morales. Fíjense que, a diferencia del texto anterior, este es un documento que nos ayuda a nosotros más desde el punto de vista moral, de principios. Es un tema más común a todos, entonces se nos hace mucho más fácil comprenderlo al momento de efectuar la lectura. Entonces, para que nosotros podamos tener un conocimiento amplio, para que podamos desarrollar un hábito de lectura efectivo y eficaz, y para que nosotros podamos tener un componente crítico y de análisis, tenemos que tomar en cuenta primero nuestra experiencia, la experiencia previa, nuestros conocimientos. ¿Por qué? Porque si nuestras experiencias son limitadas y los conocimientos lo son, también los esquemas que nosotros manejamos desde el punto de vista del mental. Entonces es importante que tengamos muchos esquemas, muchos conocimientos, la capacidad de analizar y comprender diferentes tipos de textos, y por eso los consejos o el consejo: primero lee mucho, busca temáticas que te llamen la atención, a veces también relacionadas con tu formación profesional, con tu comportamiento, tu relación del tema académico que estás desarrollando. Escucha muy buena música, la música es importante, también nos ayuda en el proceso de comprensión. Tener música adecuada en el momento en que se está llevando a cabo un proceso de lectura nos puede ayudar. Trata de entender temas ajenos a nuestra vida diaria, temas que de pronto no nos parezcan importantes, pero que también nos ayuden a nosotros a comprender el entorno en que nos desenvolvemos. Y lo otro es siempre observar con sentido crítico y de análisis. Este sentido crítico lo que nos dice es no tomes un tema, lo mastiques y lo tragues entero. Lo importante es que saques la sustancia y esto te sirva a ti para llevar a cabo un proceso de análisis dentro de lo que es la acción de lectura o la acción de observación de tu entorno. Ahora, es importante y es fundamental que siempre busquemos la manera de entender lo que nos están diciendo. Hay un contenido implícito y un contenido explícito. El contenido explícito es lo que estamos leyendo, lo que nos está diciendo el autor, y hay un contenido implícito que es lo que psicológicamente nosotros podemos analizar desde nuestro conocimiento, desde nuestra experticia, y que nos da a nosotros una percepción distinta del texto. De pronto lo que yo leo lo interpreto de una forma a como la puede interpretar un compañero de clase u otra persona que forme parte de mi entorno profesional. Es importante que cuando consigamos palabras complejas las enumeremos y busquemos la ayuda de un diccionario para poder entenderlas. Entonces es necesario que hagamos un análisis concreto y completo de lo que leemos. Entonces, fíjese bien que este es un ejercicio constante y permanente a la hora de asumir la lectura de un texto. Entonces vamos a usar el diccionario y vamos a buscar las siguientes palabras. Fíjese que son palabras que nos parecen poco comunes. Tenemos atme, tenemos huevos, tenemos orate, tenemos sapenco, vituperio, inefable y asesinar. Y ustedes dirán, la última palabra no es con S. Entonces es aquí cuando nos damos cuenta que nuestro idioma es muy completo, es muy complejo, hay muchísimas palabras, y los diccionarios son unas herramientas que tenemos que tener siempre a la mano cuando estamos haciendo un proceso de lectura y de análisis. Veamos el significado de la primera palabra. Acné es el momento más agudo de una enfermedad. Fíjense que no es nada de lo que nos habíamos imaginado. Digamos que cuando vemos caricaturas o series animadas, Acme es una empresa que produce y fabrica productos que utilizan los personajes, pero en este caso Acme es un momento más agudo de una determinada enfermedad. Es cuando el pico más alto de la enfermedad se puede determinar desde el punto de vista clínico o médico.
huevos. Fíjense que parece una palabra vulgar, pero huevos se trata de un arcaísmo que significa necesidad o cosa necesaria. Entonces ya estamos aprendiendo que hay una palabra que no conocíamos, que pareciera en el momento de, digamos, expresarla, tiene un significado grosero, vulgar, y no es así. Huevos se trata de una palabra que significa necesidad o cosa necesaria. La palabra orate no es orar, no tiene nada que ver con la oración, ni con el rezo, ni con la plegaria. Se habla de una persona que ha perdido el juicio. En este caso estamos hablando de una persona demente o loca. Sapenco, pareciera que le dijeran a uno sopenco, no, realmente sapenco es un animalito, es un caracol terrestre con rayas pardas transversales, que dice ahí que alcanza 1 pulgada de longitud y es muy común en la Europa meridional. Fíjese, ya sabemos que hay un animalito que se llama sapenco. Vituperio, que es un vituperio, véanlo ahí, es un insulto, una calumnia, una infamia o la circunstancia que provoca estas. Entonces, esta palabra cuando la encontremos en un texto ya sabemos que significa un insulto, es decir, alguien puede estar vituperando a otra persona. Inefable, que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras, es algo supremamente difícil de explicar, de entender y de dar a conocer con una palabra o con una frase. Entonces, inefable es otra palabra que tenemos que empezar a manejar dentro de nuestro lenguaje. Y por último, asesinar, no con S sino con C. Se habla de salar las carnes y ponerlas al humo y al aire, es decir, es un proceso donde la carne se convierte en una cecina. Entonces, asesinar no es la palabra que nosotros conocemos, sino que tiene un significado completamente distinto cuando lo analizamos desde el punto de vista de buscar las palabras en el diccionario. Entonces, entender un texto va mucho más allá que el simple acto de leerlo. Es apropiar el contenido, darle sentido, es convertirlo en parte de nuestros conocimientos y es llevarlo más allá de simplemente una lectura por entretenimiento o por compromiso. Es una lectura que implica un pensamiento crítico y un análisis constante de lo que leemos para que esto se convierta en parte de nuestro saber, de nuestra experiencia, de nuestro contexto y de nuestras percepciones. Agradezco entonces, sigamos entonces con el análisis permanente y crítico de todo aquello que leemos y bueno, lo más importante es siempre tener a la mano un diccionario para cuando se nos presente el caso de una palabra distinta, una palabra novedosa y así entonces con el uso de este instrumento podamos tener claramente definido qué es esa palabra, qué es ese elemento desconocido del lenguaje que se nos presenta en ese momento. Gracias.